Hola, bienvenidos a Oboe Academy, soy Juan Mari Ruiz. En el vídeo de esta semana vamos a seguir trabajando el vibrato. Lo vamos a hacer con un ejercicio que podéis integrar en vuestra rutina diaria de calentamiento o también lo podéis utilizar para hacer una pausa dentro de una clase para trabajar de manera concreta y específica este recurso musical. Que no es más que eso, un recurso musical que va a enriquecer nuestro fraseo, pero que no es imprescindible que lo utilicemos en cada nota. Saber utilizarlo en los puntos concretos y de la forma adecuada es muy importante. Por eso el ejercicio de hoy va a ir encaminado a dominarlo, conocer qué movimiento tenemos que hacer para conseguir un buen vibrato y luego cómo modificarlo tanto en amplitud como en velocidad para saberlo adecuar al fraseo que vamos a necesitar. Empezando por el principio, ¿qué es el vibrato? Es una oscilación del sonido, que puede ser de dos tipos en el oboe. Puede ser una oscilación en intensidad, lo que llamaríamos vibrato de diafragma. ¿Qué estoy haciendo? Pequeñas variaciones en el apoyo del diafragma, pequeños golpes de aire que producen un poco más fuerte, un poco más suave dentro de la nota. Sería el vibrato que utilizan los cantantes, por ejemplo. Pero la ventaja que tenemos en el oboe es que, por la caña que usamos, por cómo está hecho el instrumento, disponemos de otro tipo de vibrato que podemos utilizar, que es parecido al que utilizan los instrumentistas de cuerda. Si os habéis fijado, su vibrato consiste en acortar y alargar un poco la cuerda, lo que hace que suba y baje un poco el sonido. ¿Nosotros cómo lo podemos hacer? Exactamente con el mismo mecanismo que utilizamos para afinar las notas. Este gesto que hacemos para cambiar de octava, solo que un poco más estrecho y un poco más rápido. Ahora que he pensado, oe, 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 o. El ejercicio anterior, con el vibrato de diafragma, era sobre la misma vocal, digamos, golpes de aire. Ahora cambio de vocal, oe, oe, sobre la lengua, baja un poco la lengua. Hasta aquí la introducción, que era importante para que conozcamos cómo podemos hacer el vibrato y también para que investiguéis cuál es el que a vosotros mejor os viene. A mí me sale mejor el vibrato de lengua o de garganta, si lo queréis llamar así, pero tengo alumnos que hacen vibrato de diafragma. Me parece perfecto mientras lo dominemos y luego la forma de trabajar es exactamente la misma. Primero partimos de un sonido recto, un sonido estable. Estoy haciendo solamente con la caña, por hacerlo más claro, lo podéis hacer con el oboe también, lógico. Esa nota quieta. Porque tan importante como hacer vibrato es saber no hacer vibrato. Y ahora voy a jugar con ella. Voy a hacer ahora vibrato de lengua. Esa nota y la voy a subir un poquito a ritmo. El mismo ejercicio con vibrato de diafragma. A esta velocidad tan lenta sí que se nota que son diferentes, que uno es intensidad y otro variación de la altura del sonido. A una velocidad normal de vibrato esa diferencia pasa desapercibida al que no se escucha. Subimos la velocidad, en lugar de pu. Este era de diafragma. Ya veis, estoy haciendo los dos diferentes, pero con el mismo ejercicio. Sigue siendo un vibrato demasiado lento para tocar en una obra. Vamos a pensar ya en tresillos. O en semicorcheas. Seisillos. Ya veis, he ido aumentando la velocidad hasta que he conseguido una que sí que podría utilizar normalmente en una obra. Hemos hecho sobre una nota sola, la nota que esta caña hoy me ha dado la más cómoda de todas. Este ejercicio lo puedo expandir al resto de notas. Por ejemplo, parto de ese sonido estable, quieto, subo un semitono y repito el ejercicio sobre esa nueva nota.
la siguiente. Perdón, me queda un poco bajo. Así, etcétera. Cada una de estas notas, ya sabéis, corresponden más o menos a una tesitura del oboe y sobre cada una de ellas puedo practicar el vibrato. En mi caso lo he hecho de lengua o de garganta, ya sabéis que son sinónimos estas dos formas de denominarlo. Podréis hacer lo mismo con el vibrato de diafragma si es el que a vosotros mejor os conviene. Seguimos la semana que viene.